Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y Dios hizo algo muy grande por nosotros en la cruz del Calvario. Y a veces nuestros errores, a veces nuestros pecados, a veces las experiencias de la vida las venimos cargando y no nos damos cuenta que Dios desde la cruz del Calvario nos perdonó hace 2000 años. El cristianismo no consiste solamente en portarse bien y hacer buenas obras. El cristianismo consiste en entender que si acaso llegamos a ser buenos es porque Dios es bueno. Que si acaso llegamos a hacer buenas obras es porque Dios las hizo primero por nosotros en la cruz del Calvario. Que si acaso llegamos a amar a las personas es porque Dios nos amó primero a nosotros. Que si acaso usted y yo tenemos una pizca en nuestro corazón de bondad es porque Dios nos amó y nos dio su bondad primero. Entender el sacrificio en la cruz del Calvario, es poder mirar a la cruz y decir: si no fuera por esa cruz, yo no sería lo que soy, no haría lo que hago. Si no fuera por ese sacrificio, yo no estaría hoy sirviendo en el reino de Dios en la manera que lo haríamos. ¿Están listos para la palabra? Amén. Les quiero contar una historia que hace mucho tiempo conté aquí en la iglesia. La historia de Juanito. Juanito fue a visitar con su hermanita a la abuela y le habían regalado su Honda nueva. ¿Cuántos usaron esas Hondas así? Levanten la mano. ¿Sí? Sí, pero no la usaron para matar pajaritos, ¿o sí? No, ¿verdad? Sí, malos. Y Juanito estaba afuera de la casa de la abuela y el pato preferido de la abuela iba caminando por ahí. Y a Juanito le vino la idea de tirarle al pato. Agarró la Honda, le puso una piedra, ¡pum!, le dio en la cabeza. Pobrecito pato, cayó muerto y Juanito agarró el pato y fue y lo escondió entre un bulto de madera. Y cuando voltea Juanito, se da cuenta que su hermana lo está mirando. Pasa la tarde y llega la hora de la cena y le dice la abuela, les dice: bueno, niños, después de haber cenado, le dice a la hermana de Juanito, le dice a Sonia: Sonia, te toca lavar los trastes. Y voltea Sonia con Juanito, voltea y dice: abuelita, creo que escuché que Juanito los quiere lavar. y voltea y le dice en secreto a Juanito: ¿te acuerdas del pato? Al siguiente día, ¿verdad?, se van a ir a pescar. La abuela les dice: mañana vamos a ir a pescar, pero uno de ustedes se tiene que quedar cuidando los animalitos. Y dice Sonia, la hermanita de Juan: a mí él me dijo que él se quería quedar cuidando los animalitos. Y volteó y le dijo: ¿te acuerdas del pato? El siguiente día, la misma historia. Están trabajando en la casa y dice la abuela: necesito que me ayuden a limpiar la casa. Uno de ustedes tiene que barrer. Y dice la hermanita de Juanito: a Juanito le gusta mucho barrer, ¿verdad, Juanito? ¿Te acuerdas del pato? Y así día tras día, hasta que Juanito ya se le llenó ¿verdad?, el buche de piedritas y dijo: es suficiente. Y se decidió a hablar con la abuela y le dijo: abuela, ¿te acuerdas de tu pato preferido? Y le contó toda la historia, ¿verdad? Y la abuela le dice, abraza a Juanito y le dice: Juanito, lo que tú no sabías es que yo todo lo miré desde la ventana y desde el mismo momento en que tú mataste a mi pato preferido, yo había decidido perdonarte.
Solamente quería saber cuánto estabas dispuesto a cargar por los errores que cometiste. Y Dios hizo algo muy grande por nosotros en la cruz del Calvario. Y a veces nuestros errores, a veces nuestros pecados, a veces las experiencias de la vida las venimos cargando y nos damos cuenta que Dios desde la cruz del Calvario nos perdonó hace 2000 años. Y no hemos recurrido al perdón y decidimos seguir cargando con la culpabilidad y decidimos seguir lavando los platos de alguien más que alguien más podría lavar, y decidimos seguir cargando con culpas que nos arrastran, que nos llevan, porque no hemos entendido y comprendido el amor de Dios, que desde la ventana de los cielos nos miró, nos ha restaurado, nos ha limpiado, nos ha cambiado, nos ha dado a su Hijo Jesucristo para darnos esperanza, y nos dice: de todos los errores que has cometido en tu vida, no te preocupes, Jesucristo ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y cuando le quise contar esa historia, porque cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo por nosotros, necesitamos entender el valor que eso tiene para nosotros como seres humanos, como personas que fallamos, que hemos cometido errores y que no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Ni usted ni yo, usted y yo no merecemos nada. Podemos ser las personas más buenas del mundo, pero no merecemos el amor de Dios en nuestra vida. La serie que estoy predicando a la iglesia acerca de las doctrinas de la cruz tiene mucho más que solamente enseñar la parte doctrinal de eso. Tiene como propósito, hermanos, que nosotros entendamos y cada vez que miremos la cruz, cada vez que miremos el sacrificio, ahora que viene el tiempo de Semana Santa y estamos haciendo la obra de teatro Passion Play para presentarla, para decirle a la gente: cada vez que usted mire la cruz, cada vez que usted mire y lea lo que Jesucristo hizo por nosotros, usted pueda dimensionar para su propia vida el significado de aquello, que usted pueda comprender y entender que fue mucho más que unos clavos que traspasaron sus manos, que fue mucho más que una espina, una corona de espinas sobre su cabeza, que fue mucho más que los latigazos con la que los romanos desgarraron su cuerpo literalmente, que fue mucho más que un clavo que atravesó los tobillos de sus pies, que lo que había era un sacrificio que expresaba el amor del cielo, el amor del Padre para cada uno de nosotros, y que lo que Él hizo en la cruz del Calvario todavía hoy tiene efectos que transforman vidas y que las cambian, y que transforman matrimonios y los cambian, que transforman hombres y mujeres que los cambian, porque el amor que Dios hizo, hermanos, el amor que Dios manifestó desde la cruz del Calvario, todavía usted y yo podemos disfrutar de él. Usted y yo todavía podemos disfrutar del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros allá en la cruz. Las doctrinas de la cruz, como dije la semana pasada o hace 2 semanas, el de la expiación, que quiere decir cubrir, que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, y a eso se le llama expiación. Hoy quiero hablarles acerca de la santidad, pero la santidad desde la perspectiva de lo que Dios hizo por nosotros, para que nazca en nuestros corazones agradecimiento por su grande amor. ¿Alguien dice amén? La palabra santificación, hermanos, tiene 2 implicaciones, y le puse por título a este mensaje: apartados para servir. La palabra santo quiere decir apartado. No es una persona que se ha portado muy bien en la vida. No es una persona que es perfecta, porque no lo hay. La Biblia dice que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria del Señor. Así que no debemos de entender la palabra santidad como un hombre o una mujer que hicieron cosas extraordinarias y que los ponen en un vitral de una iglesia con una aureola arriba por sus grandes hechos, por su gran trayectoria, por los milagros que hizo. Eso no es un santo. Un santo es alguien que Dios apartó, que Dios seleccionó, que Dios sacó. La Biblia dice:
Vosotros que eran antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, ahora sois real sacerdocio, ahora sois nación santa. Diga conmigo, soy santo. Yo sé que a lo mejor usted dice, no puedo decir eso, pastor. Pero si usted conoce a Jesucristo, usted es santo, no por las obras suyas, sino por las obras de Él en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? Así se vive la santidad, entendiendo. Lo primero que debemos entender es que la santidad la recibimos de un Dios que es santo. Usted no es santo por sus buenas obras. Usted no es santo porque se porta muy bonito cada semana. Porque usted y yo, queriendo o sin querer, o como dijo el Chavo del 8, sin querer, queriendo, fallamos todos los días de pensamiento, de palabra, de acciones. Pero el único que nunca falla es Él. Usted y yo bebemos de la fuente de santidad que es Jesucristo. La Biblia dice en Levíticos 20:26: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mire, hermano, la santidad del cristiano no viene por venir 2 veces a la iglesia, leer mucho la escritura o cantar cantos bonitos cada semana. La santidad que usted y yo disfrutamos la recibimos porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y lo que estábamos leyendo de Dios en el Antiguo Testamento, en Levíticos, es que Él les dice: ustedes deben de ser santos, pero porque yo soy santo. La Biblia dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Levíticos 20:26 dice: serme santos porque yo soy santo. Diga, Dios es santo. Entonces lo que Dios hizo es, y dice: y os he apartado de los pueblos para que seáis santos. Eso quiere decir santo, quiere decir apartado, pero apartado para servir. La santificación tiene 2 implicaciones, escuche. Porque yo he escuchado quizás cientos de predicaciones acerca de la santidad y de la santificación, pero le quiero enseñar la otra parte que he escuchado muy poco de ella. He escuchado a predicadores desgarrando sus gargantas, rompiendo sus vestiduras, hablando de vivir en santidad, de guardarse del pecado, de vivir en santidad para Dios. Y eso es verdad. Muchos de ellos lo hacen poniéndose como jueces de los demás. Muchos de ellos predican desde la perspectiva como si ellos fueran perfectos y nunca fallaran, contradiciendo lo que la Biblia dice, que no hay hombre que nunca peque. Muchos de ellos rasgan sus vestiduras como los fariseos, presentando el tema de la santidad como si ellos nunca jamás hubieran roto un plato, como si no hubiera nada en sus vidas que los juzgara o que los pusiera en condición de pecador, cuando el único santo es Dios. Alguien dice amén. Así que la santidad no es para subirse al banco de decir yo soy santo y todos los demás son pecadores. La santidad no se recibe por nuestras buenas obras, se recibe por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y usted y yo vivimos bajo esa santidad por su gracia. Usted y yo vivimos bajo esta santidad por su misericordia. Un hombre llamado John Newton, él compuso el canto sublime Gracia. Él era un hombre que se había dedicado a pecar, y él escribe en su biografía, o escribe en los libros de él, que él fue un hombre tan miserable, tan pecador. Él se dedicaba a la compra y venta de esclavos. Hizo una gran fortuna comprando y vendiendo esclavos. Y John Newton dice que él no se conformaba solamente, él llevaba una vida terrible de pecado, de adulterios, de fornicaciones, de toda clase de vicios, de adicciones, y a este hombre no le importaba nada.
Este hombre no solamente, él escribe y dice, no solamente yo disfrutaba de vivir en pecado, sino que me había propuesto hacer pecar y vivir la misma clase de pecado a las demás personas. Y todos los con los que él se juntaba, él se aseguraba que cometieran las mismas atrocidades y pecados que él había cometido. En el año de 1748 él va en una embarcación, el barco llamado Greyhound, y entonces una gran tormenta comienza a golpear aquel barco, y entonces las grandes olas comienzan a azotear esa nave, y entonces mientras está todo mundo ya sin esperanza, él se acuerda de Dios y él comienza a clamar a Dios, y se da cuenta John Newton que toda la vida que él había vivido lo hacía inmerecedor de recibir gracia de parte del Señor. Pero él a partir de ese momento él entrega su vida al Señor y él tiene una experiencia, él tiene un encuentro con el Señor. John Newton se dio cuenta que solamente a través de la sangre de Jesucristo él podía recibir perdón de todos los pecados y de toda esa clase de vida que había vivido antes. Y escribió el canto que usted se sabe: sublime gracia me salvó. ¿Por qué? Porque él conoció el amor de un Dios que es más grande que nuestros pecados y nuestros errores, y que a través de ese amor que él lo derramó desde la cruz del Calvario, gota a gota nos da esperanza y nos da vida. Pero nos da vida, hermanos, para servir. En el Antiguo Testamento, cuando los artículos del templo, y yo quise traer esto nada más como un ejemplo, cuando Dios estableció que habría de haber un lugar, un santuario para ofrecer sacrificios a Dios, dice la Escritura que todos los objetos del templo, incluyendo los sacerdotes, tenían que ser ungidos y tendrían que ser apartados para el servicio del reino. Entonces Dios había agarrado artículos que eran impuros, personas que eran impuras, porque acuérdese que la Escritura dice que de lo vil y menospreciado del mundo se agradó Dios para avergonzar a los sabios. Entonces Dios agarró de lo que no era digno, y de lo que no era digno se agradó el Señor para ungirlo y hacerlo digno. Y entonces la santidad también tiene que ver con eso, con apartarnos de las cosas del mundo, pero para servir a Dios. Hay gente que se aparta del mundo pero no sirve a Dios. Hay gente que se aparta del pecado pero no sirve a Dios. No es suficiente encerrarnos en una iglesia para cantar alabanzas. No es suficiente encerrarnos en un par de servicios por semana para sentirnos muy bien delante de su presencia. Dios nos saca del mundo, pero nos saca para servir en el templo. ¿Alguien dice amén a eso? Dios saca a un hombre, Dios saca a una mujer de su condición de pecado, de la historia de su pasado, lo trae a la iglesia, lo renueva, lo transforma, le cambia la mentalidad, lo forma en los principios bíblicos, y cuando usted menos piensa, ya está sirviendo de ujier, ya está enseñando niños, ya está predicando, ya está haciendo misiones. ¿Por qué? Porque Dios nos saca de allá, pero nos saca para servir. Dios no nos sacó, hermanos, del mundo solamente para estar encerrados en una iglesia. Dios no nos sacó de un pasado de dolor solamente para sentarnos 2 veces por semana en el culto. Nos sacó para servirle. Dios nos rescató de las tinieblas, hermano, del mundo del pecado, para servir acá en su gloria. Entonces todos los artículos del templo, los sacerdotes, los levitas, eran ungidos con aceite. Ahora yo quiero que usted entienda que cuando un sacerdote iba a ser ungido,
había aproximadamente 2 litros de aceite que iban a ser puestos sobre su cabeza. ¿Quién puede venir aquí tantito? Necesito que me ayude. Alguien que venga. Venga, hermano. Y entonces al ungir al sacerdote, iban a agarrar aproximadamente 2 litros de aceite y iban a ser puestos sobre la cabeza del sacerdote. No era, hoy usted, cuando usted es ungido, yo lo unjo con un poquito de aceite, le pongo en la frente, y si es mujer trato no descomponerle el peinado, ¿verdad? Y trata uno de hacerlo con tanto cuidado, ¿verdad? Y yo pongo aceite en la frente, o le pongo aceite, ¿verdad?, en la cabeza para ungirlo, para orar por usted, etcétera. Pero cuando iban a ser ungidos eran depositados 2 litros aproximadamente de aceite sobre su cabeza. Y dice la escritura, hermanos, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo, es como el buen aceite que es derramado sobre la cabeza de Aarón. Dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces el aceite corría, hermanos, se imagina, y luego era un aceite espeso, hecho de diferentes hierbas aromáticas, que se le escurría por todos lados al sacerdote. Y dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, hermano. El aceite que Dios usaba para apartar al sacerdote para el servicio del reino. Ese sacerdote no era perfecto. Ese sacerdote no era digno. Aunque viniera de la tribu de Leví, no era digno. Pero saben una cosa, no es que tú y yo seamos dignos por nuestras propias obras. Es la unción, es el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra vida que nos califica para servir en las cosas del reino. Y dice, y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando usted y yo servimos, ahí envía Jehová bendición. Cuando usted y yo asumimos nuestra posición de decir, Señor, si yo quiero servir en tu reino, no me importa, Señor, dónde, pero yo quiero servir en tu reino. Usted está siendo ungido y está siendo apartado para los asuntos del reino. Ahora yo quiero que se imagine esos artículos o esos sacerdotes bañados literalmente en aceite. Cuando yo hablé de la expiación, la palabra expiación quiere decir cubrir. Y está directamente relacionado con lo que le estoy hablando ahora, santidad. Pero santidad para servir. Ese aceite bañaba todo el artículo, bañaba toda a la persona. Porque Dios estaba cubriendo. Porque Dios estaba cubriendo con una capa. Y esa capa es la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Así que cuando usted y yo empezamos a servir y le decimos a Dios que sí, cuando entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no es pararnos en nuestra propia justicia para vociferar, ¿verdad? Una vida de santidad, una vida perfecta, una vida donde aparentemente no cometemos errores. Todos hemos pecado, pero la sangre de su Hijo Jesucristo es la que Dios ve, es con la que nos cubre desde la cabeza hasta los pies y nos dice, te he apartado, te he sacado de una vida de miseria, de tristeza, de dolor, de quebrantamiento, porque quiero que seas útil en mi reino. No es una santidad para presumir, para ostentar, para declarar lo justos que somos. Es una santidad para servir en su reino. Somos apartados del mundo de las tinieblas para servir en el mundo de la luz. Alguien da gloria al Señor.
Y la escritura nos enseña, hermanos, lo importante que es apartarnos del mundo. Y dice: y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alguien da gloria al Señor. Porque Dios nos sacó y nos dice: para que seáis mi pueblo. Para que seáis mi pueblo. Revestidos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y mire lo que dice el verso 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. ¿Apartarse para qué? Apartarse para servir. Hasta que la iglesia no entienda eso, la iglesia no va a ser tan efectiva y productiva como puede llegar a ser. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hemos entendido y aprendido la santidad solamente apartarnos del pecado. Y eso es perfectamente bíblico y es perfectamente válido, pero es mucho más que solamente apartarnos del pecado. Es apartarnos de el pecado, apartarnos de el mundo para venir y servir. Servir en su reino, alcanzar al perdido, predicar la palabra, llevarle esperanza al que la ha perdido. Porque el problema es que muchos cristianos llegan a la iglesia, se convierten a Cristo y dicen: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ok, ya estoy yendo a la iglesia, ok, ¿qué sigue? Ok, ya soy parte de una congregación. Ok, ya renuncié a la vida pasada, pero ¿y ahora qué? El ahora qué se llama servicio. Es la segunda parte de la santidad. Es la segunda parte de la santidad. Por eso el objeto era sacado, era un objeto común. Diga conmigo: común. Era un objeto como todos los demás. Eran sacerdotes, eran personas como todos los demás. Pero el momento en que eran sacados de aquel ambiente y eran ungidos y eran bañados con ese aceite y eran ungidos con ese aceite, a partir de ese momento dejaban de ser comunes para ser especiales en el templo. Por eso la escritura dice: y no llames común a lo que yo he santificado. No llames común a lo que yo he apartado. No llames común a lo que yo he ungido. No llames común a lo que yo lavé con mi sangre preciosa. Entonces desde ahí, hermanos, Dios llama a la iglesia a servir. Dios llama a cada joven, a cada hombre, a cada mujer a involucrarse en los asuntos del reino. Que es cansado, sí lo es. Que no es fácil, tampoco lo es. Que es más fácil quedarse en casa, es cierto. Que es más fácil, hermanos, solamente presentarse a un par de servicios, es cierto. El llamado de Dios tiene que ir por encima de eso. Dios nos llama a un tiempo de servicio. Dios nos apartó, Dios nos sacó. Te voy a sacar de aquella vida porque creo que me puedes llegar a ser muy útil en los asuntos del reino. La santificación tiene dos implicaciones: apartarme del mal para servir a Dios. Yo no sé si usted está sirviendo o no está sirviendo, pero lo que sí sé es que Dios lo que pide es que cada uno de nosotros nos involucremos en los asuntos del reino y le digamos: Dios, te voy a servir. Voy a impactar mi mundo. Voy a tocar las personas. Voy a tocar los vecinos.
Voy a ser parte del proyecto de la iglesia. Me voy a involucrar en el ministerio. Voy a servir con los sugieres, con los maestros, con los músicos, con la alabanza, en el sonido, con las cámaras. Voy a servir en las diferentes áreas, Señor, donde quieras que yo te sirva, porque fui sacado de allá para servir en el reino. Fui sacado de un mundo de oscuridad para convertirme en algo especial, apartado por Dios. Y Dios derramó sobre la iglesia su Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y ahí derramó, y Dios estaba ungiendo. Por eso dice la Escritura: y recibiréis poder. La santidad no es una monedita, hermanos. No es un reconocimiento puesto aquí sobre la vida de nosotros como cristianos para andarlos presumiendo aquí y allá, o para sentirnos superiores a las demás personas. La santidad es un llamado de Dios para servir. La santidad que Dios nos ha dado, hermanos, es apartados para servir al reino. No somos mejores que nadie. ¿Alguien dice amén? Solamente fuimos lavados con una sangre maravillosa, preciosa, que se derramó en la cruz del Calvario, para que al ser bañados con esa sangre, Dios no mire nuestras imperfecciones, sino que mire la sangre de Cristo, que nos ha limpiado y que nos ha transformado. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por las casas en Egipto, dice la Escritura que donde quiera que miraba el dintel, el marco de la puerta, miraba marcado con sangre. Dice, el ángel de la muerte pasaba por encima, Passover, pasaba. Yo le voy a decir la palabra: aborrezco cuando la gente dice Happy Easter. No es Easter, es Passover. No es Easter, es Pascua. Cristo pasó por alto. El ángel de la muerte pasó por alto cuando ve la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Satanás se las ingenia para que ahora en los tiempos de Semana Santa todo el mundo diga Easter. Dígale a la siguiente persona, diga: no es Easter, se llama Passover en inglés. No se llama Easter, porque el Easter, la palabra Easter viene de una diosa pagana. Es una celebración a una diosa pagana. Lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario fue pasar por encima de nuestros pecados, por encima de nuestros errores, por encima de nuestros errores del pasado. A través de su sangre, usted y yo somos libres. Somos santos, somos llamados hijos de Dios, somos transformados. Tenemos en nosotros, hermano, algo mucho, mucho más grande que una religión, que una tradición. Fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y esa sangre nos apartó. Por eso dice: ustedes no eran pueblo. Ustedes no eran pueblo, pero hoy son pueblo. Hoy sois real sacerdocio, nación santa. Apartados para servir. Levíticos 8:10: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Hay dos palabras en hebreo que nos ayudan a entender mejor la diferencia entre el concepto equivocado de santidad, no equivocado, diferente, de asumir que una persona es santa por sus buenas obras, por sus buenos actos, o santos por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y es la palabra Hasid y Kados. Le voy a explicar rápidamente. Hasid quiere decir bueno, quiere decir piadoso, quiere decir una persona considerada buena por sus buenas obras. Pero Kados
Kairos quiere decir separado por Dios para Dios. Esa santidad es la que la iglesia necesita entender y conocer. Que no somos santos, no somos llamados santos nada más porque nos portamos bien. No somos llamados santos porque venimos 2 veces a la iglesia, porque leemos la escritura un par de días en la semana o porque memorizamos 20 citas bíblicas. Somos llamados santos porque la sangre de Jesucristo sobre nosotros nos apartó para Dios. El cristianismo no consiste solamente en portarse bien y hacer buenas obras. El cristianismo consiste en entender que si acaso llegamos a ser buenos es porque Dios es bueno. Que si acaso llegamos a hacer buenas obras es porque Dios las hizo primero por nosotros en la cruz del Calvario. Que si acaso llegamos a amar a las personas es porque Dios nos amó primero a nosotros. Que si acaso usted y yo tenemos una pizca en nuestro corazón de bondad es porque Dios nos amó y nos dio su bondad primero. Entender el sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, es poder mirar a la cruz y decir: si no fuera por esa cruz, yo no sería lo que soy, no haría lo que hago. Si no fuera por ese sacrificio, yo no estaría hoy sirviendo en el reino de Dios en la manera en que lo haríamos. Porque si no, lo único que vamos a obtener es religión. Es decir, me voy a portar bien. Portarse bien no es suficiente. Necesitamos la sangre de Jesucristo. Se acercó Nicodemo al Señor. Nicodemo, dice la Biblia, que era uno de los líderes de la religión judía, un hombre importante, un hombre que Jesús mismo lo llamó maestro de la ley. Dice la escritura que Nicodemo se acercó de noche con Jesús. Fue de noche quizás para que nadie lo viera acercarse al maestro. Fue y se acercó Nicodemo con el maestro. Y Nicodemo le dice, y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿acaso tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dice Jesús: Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, en otras palabras, tú teniendo religión, ¿no entiendes? Nicodemo, tú que vas 2 veces, el domingo y el miércoles a la iglesia, ¿no entiendes? Tú que eres de los que predican en la iglesia, ¿no entiendes el asunto? El viento, le dice, sopla de donde quiere, pero nadie lo puede ver. Y entonces dice: así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene, sopla, transforma, cambia, renueva. No son nuestras mejores obras. Dice la escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que nuestro único recurso es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La gente puede tener religión todo lo que quiera, pero si no es lavado con la sangre de Jesucristo, no ha nacido de nuevo. Puede venir a la iglesia 10 veces si usted quiere por semana, pero si no es lavado por la sangre de Jesucristo, solamente tiene religión. Si no es lavado por la sangre de Jesucristo, no irá a la eternidad con Él. Irá a condenación, irá al infierno. Así es lo que la Biblia dice. Por eso la próxima vez que usted vea la cruz, usted tiene que entender qué hay detrás de ella.
No le digo que no sienta compasión por los clavos de Jesús, sienta compasión. No le digo que no sienta tristeza por las coronas que pusieron sobre su cabeza, o los clavos sobre sus pies, o los azotes que le dieron los romanos. Sí, es parte de eso, es sentir compasión, pero tengo que entender que lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por mí, para transformarme, para darme vida, para apartarme por los asuntos del reino. Eso es, amados hermanos, lo que en las siguientes semanas estaremos viendo durante el tiempo de Pascua. Películas, estaremos viendo obras de teatro como Passion Play. Las cadenas de televisión le sacan provecho al tema, ¿verdad? Pero es mucho más, es entender que lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene que ver con la relación que Él quiere tener conmigo a través de ese sacrificio que cubre. Que cubre y aparta. Que cubre y nos califica para servir en su reino. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. Mire qué hermosa cita bíblica. Para santificar al pueblo mediante su sangre. Esa es la santificación. Somos santificados mediante su sangre. Quizás ustedes se sienten como John Newton, o quizás se siente como Juanito, pero somos santificados por su sangre. Él nos recuerda cada vez que miremos a la cruz que fue solamente su sangre la que nos limpia de todo pecado. ¿Quiere ponerse sobre sus pies? Voy a leer una cita bíblica muy fuerte, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire lo que escribe Pablo: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. El objeto impuro, el objeto común, a través de la sangre ha sido santificado, ha sido apartado. No importa de dónde venimos, no importa la historia personal, no importa la cantidad de pecados o el tipo de pecados que cometimos. Dice: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.